Mi apellido se usa como sinónimo de astuto, de hábil. Parece el perfecto nombre para una familia acostumbrada a pasar desapercibida. Mi padre, Bernardo, solía decir que era mejor así, vivir alejado de los problemas, con un oficio y una biblioteca bien nutrida, mientras la familia vive tranquila a tu alrededor. Eso era la felicidad para él. Algún día, tú y tu hermano os dedicaréis a las leyes, me advirtió sin más una mañana, cuando solo tenía 6 años. No dejaré que se os eduque de cualquier forma. Toto y yo intercambiamos una mirada aburrida. Como varones de la familia, nos tocaría dedicarnos a ello, pero no sonaba agradable, ni mucho menos. Y después de decir eso, padre se encerró en su despacho, supongo que a trabajar. Siempre pasaba el día así, y hasta cierto punto despreciaba cada vez que veía a mi madre sentarse a bordar, escribir poesía o hablarnos a nosotros de ello. Normalmente pasaba el tiempo con mis hermanas Primavera y Margarita, pero a veces también tenía alguna idea de negocio que, de nuevo, traía de cabeza a mi padre. Una mujer del Renacimiento, ¿qué dirían a día de hoy? «Hijos», nos llamó al ver que llevábamos la cara larga. «Comprended a vuestro padre». Dejó el bordado sobre la mesa y se golpeó el regazo, indicando que Toto y yo podíamos ir a sentarnos con ella. «Quiere lo mejor para vosotros». Mi madre siempre fue más animosa que padre al intentar ocultarnos la verdad, empujándonos a interesarnos por el arte. El palazzo junto al Arno no era solo nuestro. En el día a día vivían más parientes además de nosotros, algunos más cercanos y otros eran más bien lejanos o, como quien dice, de rebote. Y tampoco estaba claro que pudiésemos quedarnos allí para siempre. Florencia era un polvorín que tan pronto podía calmarse como estallar, arrasándolo todo. Aún quedaban algunos años para descubrir que nuestro padre, tacaño, empedernido, tenía deudas que podían impedirnos a Toto y a mí ejercer como funcionarios para la República Florentina. «Id a jugar», resolvió mi madre, cansada de tenernos en sus rodillas sin decir una palabra. «Es más, venid, vamos a buscar a vuestras hermanas y jugaremos todos juntos». Muy diplomática, como de costumbre. Sabía llevar las conversaciones de forma que calmasen el ánimo cuando correspondía y dejaran los temas engorrosos para más adelante. ¿Quién me iba a decir que necesitaría aprender a actuar igual que ella? Hablar de Maquiavelo y del Renacimiento italiano puede parecer una tarea compleja. El Renacimiento tiene fama de ser una época de mucha arte, de mucho comercio, de esplendor, en el que se buscaba recuperar el conocimiento de los clásicos. Y Maquiavelo tiene fama de ser un diplomático oscuro, un ser siniestro que, para el uso de la política, lo mismo te recomendaba actuar de forma moral que inmoral. Se dedicaba a la política real, no al cómo deben ser las cosas, sino al cómo son, no a lo que debería ser, sino a lo que es, y no a lo que sería correcto o sería recomendable hacer, sino a lo que realmente, con la situación que tenemos, con las posibilidades que tenemos, debemos hacer para llegar a salir adelante, para sobrevivir. Esta frase, todas estas ideas, muchos la han resumido con la frase de «el fin justifica los medios». Un fin que puede ser positivo, pero unos medios que no siempre lo van a ser. Nicolás de Maquiavelo pasó a la historia por su obra de El Príncipe, que intentaba reunir una serie de directrices, de indicaciones, que
sería bueno que siguieran todos los gobernantes para mantener un Estado exitoso y tenerlo bien dirigido. Pero fue mucho más. Tuvo una vida bastante aventurera y bastante interesante para lo que era la época. O mejor dicho, muy acorde con lo que era la época. Por ahí se dice que todos somos hijos de nuestro tiempo y creo que estaría bien que conozcamos un poquito más de cerca a este personaje. Ya hemos comenzado oyendo su audio, su primera ficción sonora, donde se presentaba a los principales miembros de su familia. Perdón si me tocó el pelo, es que esto no hay quien lo controle. Tendríamos en este caso a su padre Bernardo, a su madre Bartolomea, a su hermano Toto y a sus hermanas Primavera y Margarita. Estos serían los miembros de la familia Machiavelli, o una de las ramas de la familia Machiavelli que vivían en Florencia a finales del siglo XV y principios del siglo XVI en el Palazzo del Arno, junto al río Arno. Pero, ¿quién era esta familia? Vamos a conocerla, si os parece, un poquito más en profundidad, antes de pasar a hablar más concretamente o más en profundidad de lo que sería la vida, lo que serían la obra y lo que fue el desafío al que tuvo que enfrentarse este personaje. Primero, el padre de Maquiavelo, Bernardo Maquiavelo, o en italiano Bernardo Machiavelli, era un jurista de la época que trabajaba en actividades, en labores de tipo de funcionariado para la, en aquel entonces, República de Florencia. Y era una persona que, si bien procedía de origen noble, la familia Machiavelli era nobiliaria, ya con el tiempo y los azares del destino y todas las revueltas que había pasado la ciudad de Florencia, habían terminado siendo una familia venida a menos, una familia secundaria. Por lo que la situación del padre de Maquiavelo en aquel momento se limitaba a ser una persona que tenía su oficio, su trabajo, vivía de forma holgada, era una persona inteligente que estaba puesta de una forma u otra en los asuntos que ocurrían en la República, pero tenía una serie de problemas. El primero, tenía deudas, y esas deudas podían peligrar el futuro de sus hijos y por tanto de la familia. Y esto se debe a que parece ser que existía una ley en Florencia en aquel tiempo que impedía a los hijos de los deudores acceder a según qué cargos públicos, por lo que Nicolás y Toto habrían tenido serios problemas para poder desarrollarse. Pero, para colmo, en aquella época la familia Maquiavelo era contraria a los Medici, que si bien no eran una familia regia, no eran reyes, tampoco eran duques, ni eran emperadores, ni nada por el estilo, actuaban como tal y, de facto, eran los verdaderos gobernantes de la ciudad de Florencia. En el momento en el que nace Nicolás de Maquiavelo, al que de ahora en adelante llamaremos Niccolò Machiavelli, o Niccolò Maquiavelo, estoy segura de que me voy a liar en más de una ocasión, nace el 3 de mayo de 1469 y en ese mismo año llega al poder Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, un gobernante de la casa de Medici, esto lo he dicho muchas veces, que llegaría a ser el principal defensor de Florencia y el hombre que la llevaría a la cúspide de su poderío comercial, de su poderío cultural, ya que sería un gran mecenas, un gran banquero y una persona que haría brillar a la ciudad, así como lo habían hecho sus antepasados. En Lorenzo el Magnífico tal vez podamos encontrar a uno de los muchos ejemplos de gobernante que tendrá Niccolò a lo largo de su vida, que podrá ver. En este caso, perdonadme si me toco el pelo, pero es que este flequillo es un poco complicado, tendríamos a un gobernante que imitaría lo que habrían hecho sus antepasados, bien, porque la familia Medici había llegado a dirigir la ciudad
de una forma no violenta, pero sí sorteando y teniendo mucha habilidad para superar los problemas políticos, las regulaciones y todo lo que se oponía a ellos. Eran una familia de burgueses, una familia de banqueros que habían conseguido lo que nadie más había conseguido en la época, y era una suerte de gobierno estable, de comillas. Habían conseguido hacerse con la ciudad, y eso les daba muchísimo poder, porque Florencia era una ciudad comercial y ellos eran banqueros en esa floreciente y primera industria bancaria de la época. Pero, como la familia Machiavelli era contraria a los Medici, digamos que no podían disfrutar de parte de ese pastel de riqueza y también de influencias que se traían entre manos los Medici. Por lo que Bernardo tenía que limitarse a vivir por una parte de su trabajo y por otra parte pues de modestas rentas que le iban llegando desde algunas villas familiares pequeñitas. Bueno, creo que tenían 1 o 2 terrenos, no mucho más. Y en este ambiente se cría Niccolò junto con su madre también. Si la figura del padre representaba el trabajo duro, representaba la moderación, representaba el no te metas en problemas, hay una frase del Señor de los Anillos muy representativa para esto y que creo que aplica en el caso, que sería la de apártate de los problemas y los problemas se apartarán de ti. En el caso de la madre de Maquiavelo, nos encontraríamos con una mujer convencional para nuestra época, poco convencional para aquel entonces, pero no por ello poco interesante. Bartolomea fue una mujer que procedía de un estrato social un poco superior al de su marido. Se había casado antes con un boticario y a la muerte de este, tanto ella como su hija pequeña, porque había tenido una hija con su primer marido, se fueron a vivir con Bernardo, el segundo esposo, a la casa donde éste vivía, el palazzo de la familia Machiavelli, y allí tuvieron a 4 hijos más. Ella estaba acostumbrada a un tipo de vida más acomodada. Había tenido una educación que pocas mujeres de la época solían tener. O siendo una educación bastante apropiada para una dama del Renacimiento, como podía ser la música, la poesía, un poquito de negocios en cierto sentido, ya que se rumorea que Bartolomea trató de ejercer distintos negocios en algunas ocasiones, en cierto consenso con la familia. Era una educación, esto sí, bastante alejada de lo que solía recibir el grueso de la población en aquella época. Una educación completita, vamos a decirlo así. Y ella, a diferencia de su esposo, que sí era lector de los clásicos, pero desde un punto de vista más práctico, más teórico o más pensando en que les sirva a sus hijos para aplicar el día de mañana, ella se centra más en la poesía, en la escritura, en la belleza del arte. Y esto se lo intenta transmitir a sus hijos de distintas formas y les intenta animar a que crean en ello y a que intenten pues esforzarse un poquito para conseguir ciertas cosas. La suerte de la familia, en este sentido, parecía que no iba a cambiar mucho. Tanto Niccolò como Toto tuvieron una educación apropiada para su época y pasaron por distintos profesores. Teniendo en cuenta cómo eran los padres de estos niños, no es difícil imaginar que si bien Niccolò y Toto no pudieron recibir una educación tan grandiosa como la que habrían recibido de pertenecer a una de las familias más poderosas de Florencia, de haber sido unos Medici, unos Pazzi, unos Albizzi, habéis visto que bien pronuncio el italiano. En vez de eso, recibieron una educación más moderada en cierto sentido, aunque no por ello mala, ni mucho menos, ni poco completa. Más bien, ellos recibieron una educación enfocada a hacer oficios pues, de jurista, de abogado, de diplomático, de administrativo o de administrador,
trabajos más vinculados con lo que sería la gestión de la República, el servicio público, el funcionariado. Todo ello trabajos necesarios, trabajos de cierta calidad, de cierto calibre, importantes siempre, pero que debían de ejercerse con cuidado, con cautela, teniendo en cuenta, como ya hemos mencionado, que la familia no era muy partidaria de los Medici, que eran los verdaderos gobernantes de la ciudad, de algún modo los verdaderos reyes. Hemos mencionado que cuando nace Niccolò es Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, quien se ocupa de hacer esas veces de rey y de cabeza de la familia de Medici. Pero cuando Niccolò ya es un poco más mayor, en 1492, Lorenzo fallece y deja un hueco de poder tanto en su familia como en la ciudad. La costumbre hasta entonces de la dinastía Medici era que uno de los hijos varones sustituyera a su padre. Estaban adoptando una forma de comportarse bastante similar a la que tenían otras casas europeas, pero con un detalle. Ya he mencionado que no eran nobles. Ellos eran banqueros, eran comerciantes, eran gente de la burguesía floreciente. Mira, floreciente, Florencia. Eran una familia muy poderosa, pero su poder no residía ni en lo divino ni en lo antiguo, aunque ya eran una familia de cierto linaje. Eran una familia cuya legitimidad, cuyo poder salía del dinero y de cierta capacidad para desempeñarse, para desenvolverse en la política, en los tejemanejes y saber sobrevivir y hacerse con el poder sin que se notase demasiado de cara al público. Es decir, consiguieron convertirse en unos líderes apreciados, valorados. Y creo que son estas cosas las que hicieron que tal vez fuese Lorenzo de Medici uno de los posibles personajes que a lo largo de la vida de Niccolò le inspiraron para, más tarde, desarrollar su libro del Príncipe y describir qué formas eran adecuadas para el gobierno de una ciudad, para el gobierno de una república, para el gobierno de un estado. Volviendo a la muerte de Lorenzo, cuando él fallece, deja a una serie de hijos varones con la posibilidad de sucederlo. Y Niccolò, que ya empieza a ser un hombrecito, busca el modo de abrirse paso, de abrirse camino, de buscar su propia capacidad de salir adelante, ya que lo iba a tener un poco más difícil. Y como lo iba a tener un poco más difícil, sabiendo que su familia no era aliada de los Medici, no era santo de su devoción, él decide intentar acercarse a los círculos de esta poderosa familia, decide intentar ser más amigable con ellos, y por ello trata de acercarse a Giuliano, uno de los hijos de Lorenzo, uno de los posibles herederos, y le dedica pues una serie de alabanzas, una serie de declaraciones que intentan demostrar simpatía hacia él. Pero hay un problema. El sucesor de Lorenzo no fue Giuliano, sino su hijo Piero, que por otra parte era el primogénito. Pero Piero no supo estar a la altura de las circunstancias. Él comenzó, su mandato como uno de los miembros principales de la ciudad en 1492, cuando fallece su padre. Pero, por desgracia, un par de años más tarde, en 1494, las tropas francesas, capitaneadas por el rey Carlos VIII, empiezan a salir del norte, empiezan a salir de Francia y se introducen en Italia, buscando llegar hasta la zona sur de la península, hasta el reino de Nápoles, que en aquel momento pertenecía a la Casa de Aragón, a una casa, eso sí, española. ¿Por qué este interés repentino de los franceses, del rey francés, en Nápoles? Esto se debe a que Carlos VIII se consideraba legítimo heredero del reino de Nápoles debido a que su abuela era hija del rey de Nápoles, de uno de los reyes que había tenido Nápoles, de forma que consideraba que los aragoneses eran una suerte de usurpadores y que ese territorio le pertenecía a él por derecho propio. Por lo que, sin más miramientos, reúne a un ejército y
siendo apoyado por Ludovico Sforza, el moro, en aquel entonces regente y posterior duque de Milanesado, y también con la ayuda de los estados pontificios, se lanza a la conquista de este territorio. Y al atravesar Italia, Florencia pilla a mitad de camino. Piero de Médicis no supo ser un líder efectivo, no supo estar a la altura de las circunstancias, de forma que surgieron revueltas contra él. Era bastante típico en Florencia desde hacía algunos siglos que aparecieran revueltas que unas veces pusieran arriba a unos sobre otros, unas veces a los grandes, otras veces a los pequeños, y que fueran sustituyendo a los gobernantes. En este caso, de entre los miembros de la revuelta, destacó un fraile llamado Savonarola, que criticaba mucho a la familia de los Médicis y en parte también a toda la clase alta, toda la alta sociedad florentina, por sus excesos, por sus abusos, por su, en teoría, continua lista de pecados. Llegó a criticar las formas de vestir, los negocios de comercio, llegó a criticar las importaciones de productos, los cosméticos de las mujeres. Lo criticaba prácticamente todo. Criticó también el arte, los temas paganos, los temas clásicos. No quería saber nada de nada que tuviese relación con los Medici ni con nada de lo que había hecho grande a Florencia. Y me diréis, ¿no le harían mucho caso? Pues no, le hicieron mucho caso, tanto que consiguieron expulsar a la familia de Medici de la ciudad y constituir una suerte de gobierno que, dicho de forma coloquial y para que nos entendamos todos, sería una forma de terror, durante la cual Savonarola pues se dedicó a perseguir todo lo que habrían sido los vestigios de aquel sistema comercial, de aquel sistema tan cercano a la banca, tan cercano a los negocios, que habría imperado hasta entonces. Y lo criticó todo. Y parecía que, que la situación se iba a quedar así por un tiempo. Pero hubo un problema, y es que Savonarola cruzó sus límites demasiado pronto y se metió con el clero, el estamento al cual él pertenecía, y también se metió con el papado, que en aquel momento estaba dirigido por el Papa Borgia Alejandro VI, un papa, por cierto, valenciano. ¿Cuál fue el problema? Pues que al papa esto no le hizo gracia y que se denunciara la corrupción de su grupo, la corrupción de su familia, no sentó bien, de forma que excomulgaron a Savonarola y en 1498 este monje fue apartado del gobierno, fue atrapado, torturado y ejecutado. Y en su lugar, en Florencia, regresó el sistema republicano anterior que habían tenido. Un sistema que era, cambiado cada 2 meses aproximadamente y que solía estar constituido por 9 miembros, entre los cuales uno de ellos era el golfaloniero, que era el encargado de la justicia. Es en este sistema, que pretendía ser tal vez un poco más democrático para lo que consideraríamos a día de hoy, aunque para la época no era una democracia, tampoco a día de hoy lo consideraríamos una democracia, pero era un sistema republicano, para que nos entendamos todos, de forma sencilla. Y en este sistema, ahora sí, es cuando Niccolo o Nicolás de Maquiavelo va a entrar en la escena pública, va a conseguir por fin un puesto en la dirección de la República, en el gobierno de su ciudad. En el año 1499, y habiendo sido apoyado por uno de sus mentores, por Adriani, Maquiavelo consigue posicionarse con menos de 30 años como secretario de la Segunda Cancillería de la República de Venecia. Todo un logro para alguien tan joven y que, hacía solo un año que había empezado su carrera política.
y su primera tarea pues fue intervenir un poco como diplomático y también ocuparse en cierto sentido de revisar cómo iba la reconquista de la ciudad de Pisa. El puerto de Pisa era bastante importante para los intereses florentinos porque Florencia era una ciudad comercial ante todo y después de la caída de Savonarola volvía a serlo. Volvía a ser un lugar seguro para la banca y un lugar seguro para los comerciantes. Querían volver, a atraer a esa gente que había sido expulsada de la ciudad, pero no a los Médicis. ¿Qué ocurría? Necesitaban un puerto, y el puerto de Pisa, junto con la ciudad, les había pertenecido durante bastante tiempo, pero aprovechando el paso de la tropa francesa en 1494, esta guerra hacia Nápoles, la ciudad había aprovechado y se había independizado de Florencia, o como diría yo de forma más graciosa, había hecho Fukumoto y se había separado, por lo que los florentinos querían recuperar lo que consideraban suyo. Maquiavelo fue un ferviente defensor de esta idea. Maquiavelo no solo escribió El Príncipe, escribió diversos tratados y en varias ocasiones también dejó patente su opinión de que Pisa debía caer de una forma o de otra. ¿Cuál era el problema? En aquella época, en la península italiana, era muy típico que las ciudades, las repúblicas, no tuviesen un ejército propio. En muchos casos, cada vez que había guerra, cada vez que había un problema, los gobernantes recurrían a guerreros profesionales, a generalmente antiguos nobles, que habían hecho de la guerra todo un oficio, habían hecho toda una forma de vida y se habían dedicado a ser mercenarios, a tener ellos mismos un ejército que iba cambiando de señor en función de quién pagase más. Esto, dejaba por una parte más tranquila a la población civil, que no iba a ser en principio llamada a tropas, o no iba a ser tan a menudo llamada a tropas, que nadie estaba exento realmente de que esto se diera. Pero también dejaba un problema, y es que esa tropa no era leal al territorio para el que luchaba. No era gente que tenía allí a su familia, no tenían allí ningún interés más allá del dinero, por lo que si de repente el bando contrario les pagaba más, fácilmente podrían cambiar de bando. Y un poco es el problema que se abordó con la conquista de Pisa y uno de los motivos por los que Maquiavelo empezó a defender la idea de que Florencia tuviese un ejército propio. A estos mercenarios se les conoce como condotieros y en este caso contrataron a unos condotieros que estaban dirigidos por un capitán llamado Paolo Vitelli. Esta gente fue enviada a Pisa, donde consiguieron abrir una brecha en la fortaleza, en la muralla. Y podrían haber entrado, podrían haber conseguido conquistar la ciudad. El problema está en que Vitelli, de una forma misteriosa, que no está muy clara por qué, decidió no entrar en la ciudad. Podría haber sido por el mal tiempo, podría haber sido porque las epidemias comenzaban a afectar a sus hombres, podría haber sido porque le pagaban más, podría haber sido por muchos motivos, tal vez unos más interesados que otros. Pero lo que se sabe es que las tropas de condotieros que luchaban para Florencia no entraron en Pisa. Y en vez de eso, se vieron afectados por las epidemias. Y no pudieron, durante una temporada, continuar con el asedio. Aún así, en un momento determinado, Paolo Vitelli decide quitarse de en medio, decide llevarse a sus hombres, decide marcharse de la ciudad y decide dejar a los florentinos a su suerte y a los pisanos bastante tranquilos. ¿Qué ocurrió? Los florentinos consiguieron apañárselas para atrapar a Vitelli, torturarlo y ejecutarlo. A este respecto, Maquiavelo estuvo de acuerdo, ya que este señor había demostrado ser un lastre para la ciudad y todo esto apoyaba más
si cabe, su idea de que la ciudad debía tener un ejército propio. No sabemos, o yo por lo menos no lo tengo claro, qué fue primero, si que Maquiavelo decidiera ya de antes, o él ya pensara de antes, que Florencia debía tener un ejército propio, o si fue una idea que comenzó a partir de aquí. Hay textos, hay opiniones, hay debates. Yo prefiero no decantarme por nada en concreto, porque al final las ideas van evolucionando, van cambiando, y si bien el autor podría haber pensado ya antes y podría haber escrito antes sobre eso, también es cierto que estas eran unas ideas que se debatían mucho en la época, unas ideas que siempre de cuando en cuando aparecían. ¿Era más correcto tener un ejército mercenario o un ejército propio? Un debate. Cabe mencionar, eso sí, que el maquiavelismo no nace con Maquiavelo. Sus ideas no son puestas por primera vez por él, pero fue un hábil escritor, un hábil diplomático y una persona que con el tiempo, como ya vamos a seguir viendo, demostraría su capacidad. Porque Florencia no quiso renunciar a Pisa. En vez de eso, Florencia intentó recuperar otra vez la ciudad, pero en esta ocasión pidió ayuda a un antiguo aliado. Pidió ayuda al rey de Francia, que para este momento, para esta época, ya no era Carlos VIII, ese rey que había intentado conquistar Nápoles. El nuevo rey, Luis XII, era un primo del monarca que había fallecido sin herederos, que, se mostró dispuesto, sí, a ayudar a los florentinos y les envió unos soldados franceses y suizos para que lucharan en favor de ellos. Pero en esta ocasión tampoco consiguieron reconquistar Pisa. El motivo parece que se debió más bien a que Florencia no pagó lo que tenían acordado, o eso es lo que se alegó. Por lo que los soldados otra vez levantaron el asedio y se marcharon. Pero en este caso quedaron bastante mal con el rey de Francia. Tan mal como que los florentinos decidieron enviar a Maquiavelo, a Niccolò, a Francia, a la corte, para que tratara de limar asperezas con el rey. Él estuvo encantado. Bueno, tal vez no encantado porque los viajes en aquella época no eran muy cómodos. Pero cumplió su papel. Cumplió su papel y además se quedó bastante sorprendido por lo que era la corte francesa, lo que era el poder del rey francés. Tengamos en cuenta que en el siglo XVI es cuando se empieza a fraguar lo que hoy conocemos como estados. Es la época donde comienzan esas monarquías absolutas que conocemos y Francia llegaría a ser una de las más famosas. Y en este momento Maquiavelo conoce a otro personaje en la figura del rey que sale mencionado varias veces en el libro del Príncipe y que tal vez podría haber sido un ejemplo de cómo actuar o cómo no actuar en según qué situaciones. Y es que Luis XII, en esta misma época, en torno a 1499, 1501, estos años, 1502, habría estado inmerso en otra guerra, en la zona italiana, pero en este caso contra el territorio del norte del milanesado, que había sido anteriormente aliado de Francia, pero que en este caso se convertía en un lugar que él quería reconquistar, porque, de nuevo, por motivos familiares, consideraba que era su legítimo derecho como descendiente de una de las casas, de una de las dinastías, en este caso la Visconti, que habían gobernado el milanesado y que en teoría había sido usurpado por la casa de los Sforza, que por cierto, hablando de todo un poco, eran de origen condottiero. Así con todo, nos plantaríamos en el año 1501, que es un año bastante importante en la vida de Maquiavelo, porque durante el mismo se casó con una mujer de una posición ligeramente más inferior a la suya, llamada Marietta Corsini, de la cual tendría un total de 6 hijos.
Si fue un matrimonio unido, cabe pensar que sí, a pesar de las múltiples infidelidades de Maquiavelo, que al final no dejaban de ser algo bastante extendido, algo bastante común en la época, sino porque hablar de un matrimonio por amor en aquella época también puede ser complejo, ya que la idea de amor romántico como lo tenemos a día de hoy, esa situación donde en una pareja tanto el esposo como la esposa se complementen de una forma total, se lo cuenten todo, tengan una confianza absoluta y cuenten el uno con el otro para todo. No era una idea muy extendida, no solo porque se daba por hecho que iban a pasar juntos toda la vida, y no solo tampoco porque tanto uno como el otro tuvieran unas vidas bastante definidas y unas posiciones también ligeramente definidas, sino porque en la época los matrimonios se solían hacer con algún fin un poco más práctico. No era una época segura y las familias podían ser una forma de ganar seguridad, de ganar tranquilidad, y también es cierto, todo hay que decirlo, aunque el amor de la época no fuese el amor romántico exactamente igual que tenemos a día de hoy, ¿quién quiere vivir solo siempre? ¿O cuántas personas al final tienen esa necesidad de tener una familia? Y esto se viene a decir porque la esposa de Maquiavelo no le podía dar un prestigio enorme en la mirada. Por lo que es cierto, cabe pensar, que no habría sido un matrimonio totalmente por interés. Pero me estoy yendo un poco por las ramas. En el año 1501 no solo ocurre la boda de Maquiavelo, sino que también este personaje conocerá a otro de los hombres que van a servirle de inspiración para su libro del Príncipe, y no es otro que César Borgia, el hijo del entonces Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Este muchacho, también de origen español, había sido cardenal junto a su padre, siendo muy joven, y también siendo muy joven, decide dejar los hábitos, decide colgar la sotana y decide tomar el oficio de las armas. ¿Por qué? Porque había fallecido su hermano Juan de una forma, vamos a decir que misteriosa, no muy aclarada, por lo que César se convirtió en el dirigente de las tropas del papado. Y en su afán, en el afán que tenía la familia Borgia en apariencia, por conseguir cierto poder, por ganar influencia en Italia, se fue a por los territorios de la Romaña, una zona en el centro de Italia bastante próxima a Florencia, que César conquistó con el beneplácito, eso sí, de los franceses. Pero no se contentaba con eso. Este joven, apasionado, como no puede ser de otro modo, quiso acercarse a Florencia, no está claro si para conquistarla o no, pero sí por lo menos para dejarse caer, dejarse ver. Corría el rumor de que querían unificar todo el centro de Italia, y eso, de un modo u otro, habría incluido a la Toscana, a Florencia, en los planes. Pero los florentinos se salvan un poco del susto inicial por un motivo muy simple, y es que el rey de Francia, Luis XII, seguía siendo aliado de la República. Todo gracias en parte a la labor diplomática de Maquiavelo. Eso sí hay que reconocérselo. Y por eso César se detiene y decide no acercarse a la ciudad. Pero es que pronto le saldrán a él sus propios problemas. En la Romaña habían aparecido una serie de rebeldes contra el gobierno de César, que se oponían a los abusos que tanto el gobernador que él había puesto como los hombres de confianza y las tropas francesas que seguían por allí al mando de César no se estaban portando del todo bien con la población, parece ser. Y esto le dio problemas a este joven. Pero como estaba negociando
con Florencia, pues por el tema de acercarse allí, no acercarse, o también negociar si Florencia podía echarle algún cablecito de alguna manera. Maquiavelo de nuevo entra en escena y se reúne con César Borgia para ver si Florencia iba a servir a los intereses del papado y por ende de la familia de Borgia, o iba a apartarse o a mantenerse neutral. ¿Qué hacer? ¿Participar o no participar? Es el eterno dilema en estos casos. Maquiavelo siempre fue partidario, por lo general, de tomar partido, porque si no lo tomabas, se te podía levantar el odio de alguien, tanto si es el vencido como si es el vencedor. Tenías que decidir si querías ser alguien tal vez de fiar, alguien que tomaba una decisión y no un cobarde, que te quedabas parado esperando a ver quién ganase. Aunque todo hay que decirlo, el quedarse parado y ver quién va ganando era la estrategia que más solían poner en práctica los florentinos. Y viendo a aquel joven y el modo que tuvo de solventar su propia revuelta finalmente, dejó a Maquiavelo bastante impactado, ya que César ordenó ejecutar a su gobernador y ordenó retirar a todas las tropas del territorio. ¿Para qué? La idea era, tal vez, y esto es un poco especulación, dar un voto de confianza a su gente, a la gente de la Romaña, a la que ahora él gobernaba, y demostrarles que no iba a ser un tirano, que no iba a ser un mal gobernador, que no era un señor que quisiera aprovecharse de ellos, no quería tocar sus tierras, no quería tocar a sus mujeres, no quería tocar sus negocios, solo quería gobernarles de una forma mejor a como lo podrían haber hecho otros y de una forma en la que tal vez tuviese en cuenta la opinión de la gente. Al haber expulsado a las tropas y al haber asesinado, asesinado a su gobernador, César deja fuera de juego a los cabecillas de la revuelta y la población en cierto sentido le acepta, aunque no por mucho tiempo, porque en 1503 fallece el Papa Alejandro VI, fallece el padre de César. Y como César, lobo ya viejo en política y en guerra, quiere sobrevivir, quiere mantener el proyecto que había elaborado junto a su familia, busca apoyo en un posible nuevo papa. De la Rovere, un cardenal que en el pasado había competido con el Papa Alejandro VI, con Rodrigo de Borgia, por la silla de San Pedro, parece ser el candidato ideal. César se acerca a él y le dice que si le apoya, él se pondrá de su parte, que todo estará bien y que podrán, continuar juntos con aquella tarea. ¿Cuál fue el problema? Pues que de la Rovere salió bastante más inteligente, porque aceptó el apoyo de César, que le apoyó como candidato, consiguió ser papa y convertirse en el Papa Julio II, creo que era Julio II, déjame decir, Julio II, pero no le apoyó. Abandonó a César y envió a las tropas que antes él mismo había llevado contra él. De esta, César Borgia no se libró, porque finalmente terminó siendo expulsado de Italia para siempre. Y Maquiavelo se había quedado fascinado por el transcurrir de las situaciones. Aunque las comunicaciones en la época no eran lo que son ahora, este tipo de noticias llegaban a todas partes, y más todavía cuando se trata de un diplomático que su trabajo consiste en enterarse de todo lo que pasa, de tener ojos en todas partes. ¿Qué más podía ocurrir? ¿Qué más sorpresas podía traerles el destino? Pues una no muy agradable que marcaría el fin de la carrera política de este misterioso personaje. Vamos a conocerlo. Nos plantamos ahora en torno
a los años 1508, 1510, 1511, 1512, unos años que fueron bastante confusos y que tuvieron varios cambios. Y es que nuevo papa, nuevas normas. Después de haber expulsado a César Borgia y de haber recuperado los territorios que habían conseguido los Borgia de una forma o de otra, el Papa Julio II, recordemos que un hombre que había llegado al poder con el apoyo de César Borgia, o en parte con el apoyo de César Borgia, quiere recuperar el estatus de los estados pontificios en la zona. Y para ello, pues se valdrá de distintos métodos para dar ligeras lecciones o para, digamos, dejar clara la postura del Vaticano hacia territorios de Italia que habían sido un poco rebeldes. Para ello, en torno a 1508-1509, se forma la llamada Liga de Cambrai, formada por los estados pontificios, por Francia, por el Sacro Imperio Romano Germánico y también por el rey de España, Fernando el Católico. ¿Para qué? La teoría, hasta cierto punto, era a lo mejor frenar un poquito las pretensiones, la influencia de la República de Venecia, la República de San Marcos, que era un estado bastante poderoso en la Italia de aquel entonces. Todavía era un estado poderoso. Pero, claro, esto sería muy complejo de contar y estamos centrándonos en la figura de Maquiavelo. Esto lo dejaremos para otro día. Pero el caso es que comienzan a formarse distintas ligas que terminarían convirtiéndose en la Liga Santa contra los franceses. En la Liga de Cambrai, Francia iba con el papado. Pero así es la diplomacia, así era la diplomacia de la época, un arte en el que Maquiavelo fue maestro. Y en torno a 1511-12 se forma una Liga Santa contra los franceses, donde participarían de parte del papado pues buena parte del resto de las potencias, no solo los estados pontificios, sino también España, el Sacro Imperio, la República de Venecia también. Digamos que fue un intento de todos contra Francia. ¿Por qué? Pues porque Francia finalmente se había apoderado, otra vez, del milanesado. Se había apoderado de ese territorio del norte y también de la República de Génova, por lo que no les hacía mucha gracia a muchos. Los venecianos, por su parte, estaban también en el norte, pero en la orilla del Adriático, por lo que se veían que no les gustaba mucho la idea, o no habría gustado tanto como otras situaciones, porque esto de decir gustaba, no gustaba, en una época tan compleja, igual es mucho decir, mucho suponer. Pero el caso es que el Papa forma esta liga para ahora enfrentarse a los franceses, para decir, oye, no te pases, porque ahora van a ser los estados de la Iglesia los más importantes. Ahora dirigimos nosotros. Y para ello necesitan que Florencia se posicione, que la República tome partido. Pero de nuevo la República opta por su idea más común, que es la de esperar y mirar a ver qué pasa. Y una vez se sepa quién va ganando, pues unirse a su equipo. Problemas. La ciudad de Florencia fue conquistada por las tropas de esta liga en torno a 1512 y al hacerlo a los florentinos les trajeron un regalo que no esperaban, un regalo que parecía ya olvidado a pesar de los pocos años que hacía de su marcha. Les trajeron de vuelta a la familia de Medici, a esa familia de banqueros que les habían gobernado de facto durante tanto tiempo. Y esta vez los trajeron muy venidos arriba. Los trajeron y los volvieron a poner en el poder, pero con un añadido. Y es que ahora atraparían a los miembros del anterior gobierno y a distintos personajes que habían sido acusados de conspiraciones contra la casa de Medici, y se les encerraría, se les torturaría y se les acusaría pues
de eso, de ser culpables de traición y de posible destierro. Esto no fue de un día para otro, esto fue al cabo de un tiempecito. Maquiavelo fue uno de los personajes que tuvo que enfrentarse a esta situación. Despojado de su puesto, despojado de todo el poder que había cosechado durante los años, Maquiavelo fue encerrado en prisión. Pero no se quedó ahí la situación, porque tuvo mucha suerte. Fue un hombre bastante afortunado. Y es que después de la muerte del Papa, tiene que venir un nuevo pontífice. Y en este caso, el pontífice resultó llevar el nombre original de Giovanni di Medici, un papa de la dinastía de Medici que sería conocido como León X. Por lo que los Medici tenían el papado y Florencia. De haber estado desterrados tanto tiempo, de repente lo tenían todo. Y parece que se sintieron benévolos, por lo que decidieron perdonar a según qué personajes que les habían sido no tan gratos en el pasado. Y es que Maquiavelo, Niccolò, tenía una tradición familiar y una tradición por sí mismo que hablaba por sí sola. Por lo que le dieron la amnistía, lo indultaron y lo perdonaron. Pero no duró por mucho tiempo todo esto, ya que Maquiavelo jamás regresó a la política. Nunca consiguió retomar su antigua actividad, no consiguió recuperar su antiguo prestigio. Aunque en alguna ocasión volvió a la escena por un breve periodo de tiempo, cuando los Medici le encargaron una historia de Florencia, que él escribiera una historia de Florencia, por la cual le pagaron, pero también cuando se le reclamó que consiguiera ayudar al gremio de la lana de Florencia, porque algunos de sus miembros, de sus empleados, algunas personas relacionadas con él, habían sido secuestradas y necesitaban ser rescatadas. Maquiavelo cumplió con la tarea y a cambio le pagaron por ello. Un pago que él utilizó para, miren qué extraño, comprar un billete de lotería, un bono de lotería, que resultó, bueno, de la lotería de la época, que resultó premiado, por lo que este hombre pudo pagar algunas deudas que tenía y retirarse de una forma más o menos cómoda a vivir a la villa familiar, a una villa de su propiedad, a las afueras de Florencia, donde pasaría el tiempo escribiendo, ahora sí, la obra de El Príncipe, que comenzó a escribir en 1513, en torno a 1513 se cree, pero que no sería publicada hasta un tiempo después de su muerte, que le llegaría en 1527, cuando se había dedicado mucho tiempo a escribir, a intentar regresar a la política, cosa que nunca logró, y también a juntarse con otros intelectuales en un jardín de Florencia, en una villa, en un lugar bastante idílico, bastante bonito, a discutir de poesía, discutir de política, discutir de actualidad. Habría escrito alguna serie de obras de distinto corte, unas veces más satíricas, otras veces más curiosas. En los escritos de Maquiavelo, tanto los que eran técnicos, como propiamente dicho ensayos, como los que habrían sido más de tipo poético, siempre se habría apreciado este tema del poder, este interés que tenía él por la política, que era algo que le venía de familia y le venía desde niño. Pero no solo eso, ya que también en esta época tiene un amante, que fue su amante más famosa, y que le empujó toda la situación a escribir un poema, a escribir una obra sobre un hombre que es infiel a su esposa y al mismo tiempo siente remordimientos por ello, por lo que cabe pensar que tal vez Maquiavelo se sentiría en cierto sentido culpable o que sentiría ciertos remordimientos. No sé exactamente si por el hecho de estar siendo infiel a su esposa o si por el hecho de que en este caso se hubiese enterado toda Florencia, lo cual pues no era algo nada despreciable, nada desdeñable. En cualquier caso, fue un personaje que vivió sus últimos años de forma bastante calmada, de forma bastante tranquila, sin perjudicar a nadie,
pero pasando a la sombra a un segundo plano. Y cuando falleció, fue enterrado con el resto de su familia, sin pena ni gloria en apariencia. A él la fama, realmente la fama que tiene a día de hoy, le vino a posteriori. Y ese toque que tiene su apellido, que hace referencia a una persona inteligente y astuta, también vendría con el tiempo. Y ahora, si os parece bien, vamos a escuchar el segundo audio de la noche. En este caso no lo he escrito yo, no es una invención mía, no es una ficción sonora, sino que es un fragmento de la obra de El Príncipe, que haría referencia a otro de los posibles modelos, a otro de los modelos que utilizaría Maquiavelo para hablar de un gobernante que hace las cosas bien, un gobernante que hace las cosas mal. Él tuvo distintos ejemplos a lo largo de su vida: Lorenzo de Medici, el rey Luis XII de Francia, César Borgia, pero también hubo otro. Vamos a escucharlo y después quiero hacer con vosotros, para cerrar, un pequeño análisis, una pequeña opinión sobre la obra en sí del Príncipe, porque si hablamos de Maquiavelo hay que hablar del Príncipe. Ninguna cosa granjea más estimación a un príncipe que las grandes empresas y las acciones raras y maravillosas. De hecho, nos presenta a nuestra era un admirable ejemplo en Fernando V, rey de Aragón y actualmente monarca de España. Podemos mirarlo casi como a un príncipe nuevo, porque de rey débil que era, llegó a ser, por su fama y gloria, el primer rey de la cristiandad. Pues bien, si consideramos sus acciones, las hallaremos sumamente grandes todas, y aun algunas nos parecerán extraordinarias. Al comenzar su reinado, asaltó el reino de Granada, y esta empresa sirvió de fundamento a su grandeza. La acometió, desde luego, sin discusiones ni miedo de hallar estorbo para ello, en cuanto su primer cuidado había sido tener ocupado en esta guerra el ánimo de los nobles de Castilla. Al hacerlos pensar incesantemente en ella, los distraía de discurrir en maquinar innovaciones durante ese tiempo. De este modo adquiría sobre ellos, sin que lo admitiesen, mucho dominio y se proporcionaba una suma estimación. Pudo, enseguida, con el dinero de la Iglesia y del pueblo, mantener ejércitos y formarse, por medio de esta larga guerra, una buena tropa, que acabó atrayéndole mucha gloria. Además, alegando siempre el pretexto de la religión para poder realizar mayores empresas, recurrió al expediente de una crueldad devota y expulsó a los judíos de su reino, que con ello quedó libre de su presencia. No puede decirse cosa alguna más cruel y a la vez más extraordinaria que lo que él realizó en esta ocasión. Bajo esta misma capa de religión se dirigió después de esto contra África, emprendió su conquista de Italia y acaba de atacar recientemente a Francia. Realizó siempre grandes cosas que llenaron de admiración a su pueblo y tuvieron preocupados sus ánimos con los resultados que podía tener. Hizo engendrarse sus empresas de tal modo unas tras otras que ellas no dieron jamás a sus gobernados lugar para respirar ni para poder urdir ninguna trama contra él. Fernando el Católico está recordado por muchos, principalmente por los españoles, como uno de los reyes más importantes que hemos tenido en nuestra historia. Pero no se queda ahí la situación, porque si bien es cierto que en lo que respecta a España siempre han estado un poco a la sombra de su esposa Isabel, que para lo que sería España, sería el mundo hispanoparlante, siempre ha sido lo más importante. En lo que respectaba al territorio italiano y al territorio del Mediterráneo, era Fernando el más importante, el principal. Y es que Nápoles pertenecía a la corona de Aragón. Era Fernando el que tenía más intereses en Italia. Y es normal, por eso, que Maquiavelo se fijara más en él,
se centrara en su persona y en quién era ese rey. Ya hemos visto que le considera un rey exitoso, un príncipe que ha conseguido gobernar de forma acertada o que consigue, en cierto sentido, gobernar de forma acertada. Pero el libro no se queda ahí. Lo tengo aquí, la edición, la de Alma Clásicos. Es un libro muy cortito, es un libro en apariencia sencillo, lo puede leer cualquiera. Pero es cierto que leyéndolo, sabiendo el contexto del personaje, sabiendo quién es Nicolás de Maquiavelo, sabiendo cuál fue su vida, sabiendo qué personas estuvieron cerca de él, se ve con otra perspectiva. Yo creo que se comprende mejor, o por lo menos yo la segunda lectura del libro me lo había leído hace años, pero ya no lo recordaba casi y lo he tenido que recordar para este programa. Es un libro que gana mucho, pues yo por lo menos lo he entendido mucho mejor ahora en esta segunda lectura. ¿De qué trata? Bueno, es de sobra conocido, ya se ha mencionado en muchos sitios. Es una lista, se podría describir como una lista de recomendaciones que da Maquiavelo como una persona ya veterana a los gobernantes de su tiempo para que hagan un buen uso de las leyes, para que hagan un buen uso de la fuerza, para que consigan llevar de forma exitosa el Estado. Sería como, permitidme la broma, si existiera una carrera en la universidad que consistiera en ser príncipe, en ser rey, en ser gobernante, este libro sería seguramente uno de los primeros que se leería. De hecho, es uno de los libros más conocidos en historia de la teoría política. Aunque es cierto que Maquiavelo se centraba más en lo que era la práctica que en lo que era el ideal. Él no fue ni el primero ni el último en escribir sobre estos temas. Tampoco es el inventor per se de muchas de las ideas que él defiende. Se me ha olvidado comentaros, descubriendo que he cometido un error. He mencionado que Maquiavelo, finalmente, antes de que se formara la Liga Santa, que acabó con la República de Florencia, de la que él era parte, y volviese a traer a los Medici, Maquiavelo consiguió que la ciudad de Florencia tuviese su propio ejército y por fin reconquistara Pisa. Para él era bastante importante la idea de tener un ejército propio, por todo lo que se ha comentado antes. Pero también para él eran importantes otros elementos. Hay una parte, la primera parte concretamente del libro, los primeros capítulos, donde habla de los reinos heredados y los reinos que no son heredados, mencionando que un reino heredado es más fácil de mantener, un estado heredado, perdón, es más fácil de mantener, porque es un estado en el que solamente tienes que imitar lo que han hecho bien tus mayores, lo que han hecho otros antes que tú. Y además sois de la misma familia, por lo que ya, digamos, partes con un aval un poquito de base. Creo que este sería un poco el caso de Lorenzo el Magnífico, por ejemplo, que era un gobernante que ya venía de antiguo, la dinastía de Medici, la casa de Medici, ya llevaba gobernando un tiempo en Florencia. Por tanto, él hacía lo mismo que habían hecho otros que les había salido bien, también toma su propia iniciativa, pero en esencia digamos que aprende de sus mayores y es recordado por eso como Lorenzo. Creo que podría ser un buen ejemplo. Pero Maquiavelo decide centrarse en el libro en los estados que no son hereditarios, sino que son adquiridos como nuevos, unas veces para un estado que ya existe, otras veces para un estado totalmente nuevo que no existe, y cuando es para añadirse a un país que ya existe, a un estado que ya existe, pueden ocurrir varias cosas. Puede ser que la región recientemente conquistada comparta lengua, comparta costumbres, comparta formas de vida con ese estado al que ahora se une, o puede ser que no lo haga. El gobernante puede mantener el gobierno de distintas formas, puede enviar colonias, puede aliarse
con los señores locales, pero siempre, eso sí, impidiendo que tengan más poder que él. Puede aliarse con los vecinos, pero sin depender de ellos. Puede mostrarse amable, puede mostrarse compasivo, pero ojo, que no se te suban a las barbas. Puede ser aterrador, puede ser horrible, puede ser un príncipe temido, pero no debe ser odiado. El odio puede apartar a sus nuevos súbditos de él, pero también es cierto que ser demasiado compasivo, demasiado blando, tampoco viene bien. Si miramos la vida de Maquiavelo, por ejemplo, Piero de Médicis, que fue ese Medici que no estuvo a la altura, pudo ser más blando, a pesar de haber intentado hacer lo mismo con su padre, por lo que habría mostrado no tener un carácter apropiado. Ser temido. César Borgia fue muy temido. ¿Fue odiado? Parece que por algunos sí, por otros no. Luis XII consiguió hacerse con el Milan Sado, lo perdió y lo volvió a conseguir. Un rey que lo intentó varias veces, aunque Maquiavelo dice que es más fácil conseguirlo a la segunda. Al final es un cruce de virtudes las que debería tener un buen príncipe, pero ante todo debería ser valiente, decidido, ser frío tal vez, ser letal. Pero tener mano izquierda se recomienda. Al final se trata de una frase que yo voy a resumir también otra vez, volviendo a mis propias expresiones, a mi propia cosecha, diciendo que no se fiaba de nadie, no se fiaba ni de su padre. El verdadero príncipe debía ser un ser capaz de enfrentarse a todo y a todos, pero también de mantener el apoyo de todos y de todos, bueno, de todo y de todos, o de cuantos más, mejor. Por lo que el debate está servido y las ideas en torno a si Maquiavelo defendía la moralidad, la inmoralidad, también, obviamente, no defendía que un buen gobernante debía actuar moralmente bien siempre, sino que debía hacerlo más sutil a nivel práctico, porque él no hablaba de ideales, él no hablaba de lo que debería de ser, que es lo que en teoría hablaban los clásicos. Él hablaba de lo que era. Y si el mundo era traicionero, si el mundo era mentiroso, si había juego sucio, tal vez el príncipe debería aprovecharse de ese juego sucio. Tal vez debería aprender a jugar según las normas de su tiempo y del mundo que le rodeaba. Pero eso sí, ten un límite. No toques lo que pertenece a tus nuevos gobernados, porque si tocas lo que pertenece a tus súbditos, te arriesgas a cruzar una línea que ellos no quieran pasar, porque al final lo que les pertenece es solo suyo, lo que sería a lo mejor su ámbito más personal es solo suyo. Sus tierras, depende de a cuánto se las quites, depende de para qué, depende de qué motivo alegues y depende de cómo se te haya aceptado de entrada a la hora de gobernar. Y creo que con esto tendríamos más que suficiente. Yo, como siempre, estoy encantada de pasar estos ratos con vosotros. Soy Marta, aunque también se me parece por aquí, y esto es Relatos de la Historia en la emisora Cultura de Valencia. Y, como de costumbre, para cualquier personaje, cualquier leyenda, cualquier historia que queréis conocer, soy vuestra mujer de confianza, no tenéis más que escribirme, o bien a mi Instagram, @elmundodelaqito, o bien a mi correo, flacoescritonegro@gmail.com, o también a los comentarios aquí del vídeo, y estaré encantada de escucharos. Si os ha gustado, no olvidéis en darle me gusta, en suscribiros al canal y darle a la campanita. Muy buenas noches y hasta la semana que viene.